días. ¿Saben qué gusto me da escucharlos? Bueno, no escucharlos, que nos escuchen. Eso me da muchísimo gusto, ¿eh? ¿Cómo estás, camarada Rafa? Camarada Estefan, siempre un gusto. Un gusto también a todos los que nos están escuchando o los que nos están viendo. Recuerden que estamos tanto en Spotify, en Google Podcast, en eBooks. Estamos en Instagram y aquí propiamente en YouTube, ¿verdad? Exactamente. Muy bien, oye, ya todas las redes aprendidas. Excelente, ¿eh? Pues, amigos... Exacto, mi buen camarada, ya saben que aquí con esta distancia está complicado porque como no nos vemos las caras, no sabemos quién iba a hablar o qué iba a decir, pero bueno, a ver. El punto es que este podcast es especial porque queremos hacer quizás lo tengamos que dividir en dos, pero queremos hacer una pequeña recapitulación de qué es lo que ha pasado en este 2020. Caótico 2020. Exactamente, un caótico 2020. Hemos visto algunas publicaciones y pues bueno, rescatamos una que nos gustó mucho, donde resume, creo que de una buena forma, qué es lo que ha sucedido en el 2020. Entonces, pues bueno, me voy a estar ayudando aquí por los que ven en YouTube con mi celular, que quizás tengo aquí en las piernas, como para estar viendo, pero para los que nos escuchan, pues que lo sepan, ¿no? También no es que yo tenga memoria de elefante, aunque digo, algunas cosas son muy obvias. Va. Pero a ver, comenzamos este año ya sabiendo sobre un virus que nos habían informado que brotó desde Wuhan en China y que todavía no se convertía en pandemia, simplemente era como que hay algo extraño acá, una enfermedad pulmonar que está empezando a acabar con la gente en China, que se empieza a extender. El 3 de enero, de igual forma, hubo un ataque en Estados Unidos en el aeropuerto internacional de Bagdad, que culminó con la muerte del general Qasem Soleimani, que es un alto mando, y la verdad también fue una noticia muy sonada precisamente por los conflictos bélicos que hay entre Estados Unidos y este Estado islámico, y se creía incluso que podría surgir una guerra mundial. Sí, cayó en eso. En ese mismo mes hubo una serie de incendios en Australia, que comenzaron técnicamente a fines de 2019, pero el punto es que se consumieron alrededor de 11 millones de hectáreas, causaron 33 muertos y cientos de miles de desplazados, y no solo hablo de humanos, también de animales. Realmente el mundo se solidarizó y muchos países empezaron a enviar material para apagar las llamas y apoyar también a los aplazados, y esto más que nada porque se recordó mucho la crisis que se está teniendo sobre el calentamiento global. Retomando el tema de este general iraní, de Soleimani, el 7 de enero, que fueron sus, ¿cómo le dicen? Que lo velaron, pues, hubo una estampida durante al final, 50 personas murieron por la cantidad de gente que se congregó para poder velar a este general iraní muerto en ataque por el gobierno de Estados Unidos. Al día siguiente de ese funeral, el 8 de enero, hubo una operación que era Mártir Soleimani. Irán atacó la base militar de Ain al-Assad, que albergaba soldados estadounidenses. No murieron ningún soldado, pero alrededor de 100 soldados sí terminaron con heridas cerebrales graves. El 8 de enero, el príncipe Harry y su esposa, la actriz Meghan Markle, anunciaron su intención de ya desvincularse de la corona británica y ser personas independientes, totalmente británicos, nada que ver con la realeza. Yo ya no soy príncipe ni tú eres princesa. ¿Qué tal, ¿Sabes que ese tema, perdóname, pero está interesante porque la función que tiene la realeza es un tema muy debatible, y me gustaría que lo platicáramos en algún momento porque sigo sin entender qué es lo que hace la realeza, pero bueno. Salir bonito en las fotos. El 11 de enero, Irán admite que por error, comilla, derribó un avión completamente en el vuelo 737 de Ukraine Airlines, causando 176 muertos, entre ellos más de 70 canadienses, lo que desató una crisis diplomática entre Canadá e Irán. Está cañón. De enero 16 a febrero 15, de hecho fue un periodo largo, se realizó el juicio de impeachment a Donald Trump, algo que no se realizaba desde hace muchísimo tiempo a un presidente de Estados Unidos, debido a
digamos, a lo polémico que fue el mandato de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Al final, este impeachment no siguió su curso y terminó por ser echado abajo por el Senado, que en su mayoría pues era republicana. En enero, el 21 de enero, hubo una foto que se volvió icónica sobre migrantes porque cada día cientos de migrantes centroamericanos tratan de venir a México tratando de cruzar para llegar a Estados Unidos, buscando una mejor vida, el sueño americano, podríamos decirlo así. Y esta foto se volvió icónica porque una persona de la Guardia Nacional Mexicana le puso el pie justamente a un migrante para que cayera. Y pues bueno, es un tema muy difícil el que se está viviendo en este momento en varios países, y la migración ilegal finalmente ha sido todo un tema muy debatible y muy difícil para muchos. El 24 de enero, aquel 24 lejano de enero, China decreta cuarentena total en Wuhan por la epidemia del nuevo coronavirus. Imágenes que para el resto del mundo eran totalmente ajenas y extrañas, como un país se podría permitir una cuarentena total en toda su población para evitar esparcirse un virus, el virus del coronavirus. ¿Qué tal? El 26 de enero se cae el helicóptero donde estaba una estrella muy importante en el mundo del básquetbol, Kobe Bryant y su hija de 13 años, bueno, así como su entrenador y algunas personas más. Es una catástrofe que al mundo deportivo impactó. En febrero 2, justo el día del Super Bowl, Jennifer López y Shakira reafirmaron que el futuro de los espectáculos de medio tiempo en este evento deportivo pues es el talento latino, súper más fuerte que nunca. Ah, claro. El 10 de febrero el director Boo Joon-ho hace historia al recibir el premio a Mejor Película con la de Parasite o Parásitos. Se las recomiendo, por cierto, muy buena película, por favor véanla. Me parece que todavía está en Netflix, no estoy tan seguro. Y pues bueno, la entrega de Oscars tuvo 2 Oscars, entonces la verdad es que muy buena película, y creo que es de las primeras veces que ha recibido tantos Oscars una persona del extranjero, o sea, no americana. En febrero 13, una noticia muy importante en las noticias mexicanas, y fue que a consecuencias del caso de Odebrecht fue detenido en España el exdirector de Petróleos mexicano Emilio Lozoya, algún personaje que ha sido mencionado muchísimas veces en las noticias en México, que básicamente tiene o se especula que hubo varios temas de corrupción junto con el expresidente Enrique Peña Nieto, que derivaron en el desvío de millones y millones de pesos del erario, precisamente para favorecer a algunos. Entre febrero y marzo, más o menos, fue donde la noticia del virus de COVID-19 se empezó a esparcir más, empezó a llegar más a Europa, principalmente a algunos países del centro de Europa, y eso encendió muchas alarmas en el mundo. Muchas personas en esos meses de pronto empezaron a vaciar las tiendas comprando papel sanitario, material de higiene, mascarillas y comida enlatada. En febrero 11, una noticia súper triste, la verdad, y muy lamentable, es que se reportó la muerte de Fátima, una pequeña de 7 años que esperaba a su madre al salir de clases y que había desaparecido. El 17 de febrero se confirmó que se encontró su cuerpo sin vida, pero con huellas visibles de violación y tortura, dentro de un costal envuelto con bolsas de plástico, a menos de 5 kilómetros de la escuela. Esta noticia es muy importante porque la muerte de Fátima orilló, o más bien hizo que impulsó el movimiento feminista, que en noticias un poquito más adelante estaremos mencionando, pero la lamentable muerte de Fátima, un hecho trágico pero muy importante en las noticias en México. El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, o el día que se festeja a la mujer internacionalmente, miles de mujeres toman las calles de México para exigir un alto contra los feminicidios, pidiendo la equidad de género de la mujer en todas las esferas de la vida y ponerle fin a la violencia de género. Al día siguiente, el 9 de marzo, se realizó un paro nacional donde miles de mujeres dejaron claro cómo sería un mundo sin ellas. Impactante, la verdad. Retomando lo del 8 de marzo, algo que fue muy criticado, opiniones divididas, hay quienes estaban a favor y a contra, y fue la cantidad de destrozos que hicieron mayormente en monumentos históricos de la Ciudad de México, donde hubo pintas, hubo destrozos, hubo
vandalismo, y hay quienes están en contra al decir que pues prácticamente no tendrían por qué romper este tipo de vestigio histórico, y hay quienes dicen que vale más una vida de una mujer y en general de cualquier persona que un monumento, y que si es la forma de que les hagan caso y visibilizar el descontento social y la violencia de género que se vive en nuestro país, pues que se rompa lo que se tenga que romper. Sabes que hasta ese tema también es muy debatible y hasta cierto punto yo estoy en cierto punto a favor, valga la redundancia, a favor de lo que hicieron. Un tema... que a mí me hubiera gustado más que fueran a destrozar el estacionamiento de la Cámara de Diputados y Senadores, y les aseguro que hubieran hecho todo el caso posible y hubieran realmente reformado las cosas al día siguiente. Solamente con meterse al estacionamiento de diputados y senadores, y les aseguro que reforman lo que tengan que reformar. Ojalá. Pues también el 8 de marzo miles de mujeres se reunieron en el Zócalo para hacer el performance de una canción que se hizo muy común, muy clásica, la del violador eres tú, como un grito por justicia que se ha convertido en un símbolo en toda Latinoamérica. Me parece que de hecho la canción originalmente me parece que es chilena o argentina. Algo tenía también entendido. Exacto, pero llegó como a México con un boom bastante fuerte. Lástima por toda la gente también que la empezó a hacer comedia y cosa chusca que, bueno, quitándole la seriedad al asunto. Claro. 11 de marzo, la OMS declara el COVID-19 como pandemia. Así que, mundo, prepárense. Ay, eso sí. ¿Qué mes tan...? O sea, yo sé que ese mes es de mi cumpleaños, pero qué mes tan feo fue. Pero bueno, por cuarta ocasión en la historia, en marzo, se suspende la edición de los Juegos Olímpicos a raíz de la pandemia de COVID-19. 13 de marzo, Disney anuncia el cierre de todos sus parques por la pandemia de COVID-19. Generando pérdidas millonarias a la compañía de entretenimiento, que se traduciría en el despido de más de 28,000 trabajadores, lo que causó la caída de las acciones y muchas, pero muchas críticas. Desde marzo hasta la actualidad, podemos decir, el personal de la salud nos enseña el significado de la palabra vocación al pasar horas, días, semanas enteras luchando en primera línea contra el COVID. Imágenes de muchos doctores agotadísimos, durmiendo en camillas, en el suelo, pero dándolo todo por la gente que ya sea responsable o irresponsablemente se han contagiado. La verdad, ahí mis respetos, y tengo varios amigos médicos, mis respetos para cada uno de ellos y todos sus colaboradores y compañeros que también están en primera línea ayudando y apoyando por la salud. En marzo, abril, una imagen se hizo muy viral y es el de una bailarina portando una máscara de gas bailando en el desierto Times Square. Una imagen súper extraña porque Times Square es multitud y mares de gente, y pues aquí vemos prácticamente ella sola bailando con una cámara de gas, una máscara de gas, realmente haciendo alusión al tema del confinamiento y al COVID. Entre marzo y abril, durante esos meses, y quizás algunos más, casi siempre a las 8 de la noche la ciudadanía confinada en Italia, España y algunos países de Europa, allá generalmente hay más edificios, no es tanto casas, sino son más por edificios. La gente se salía a los balcones para aplaudirle al personal médico, que gracias a ellos es que están recuperando algo de la salud. Igual, entre marzo y abril se visibiliza que la pandemia no le pega igual a todos. Lamentablemente le pega más a la gente pobre, y los más golpeados fueron precisamente los que tienen menores ingresos, trabajadores informales, mujeres trabajadoras, en general pues la gente con menos recursos económicos. Y pues se visibiliza que por mucho que te quieras guardar, que te quieras realmente confinar, pues o te guardas o comes, tú eliges. Ahí vi un graffiti, de hecho, que me impactó muchísimo decía, la cuarentena solo es para la gente rica. Y tiene su parte de verdad. La verdad. El cubrebocas se convirtió también en parte de nuestra vida, y con ello muchos monumentos también lucieron una nueva prenda indispensable, como una imagen que sale la estatua de Freddie Mercury, pero con cubrebocas. En abril, un misterioso brote de COVID-19 se extendió por el crucero de costa atlántica en Japón, lo que nos dio el primer indicio de cómo se podría ver el contagio masivo.
En abril, el grupo de países petroleros OPEP acuerda reducir la producción petrolera para estabilizar los precios que cayeron devastadoramente. Lógicamente, con la cuarentena no hay carro, se detuvo muchísimo. El único país que se negó a dicho acuerdo fue México, que accedió solo después de que Estados Unidos se comprometiera a compensar, entre comillas, por los barriles que México no recortaría. El 13 de abril, América del Norte se queda estupefacta después de que se publicara un video donde el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, saludara a la madre del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Moles. Y aparte sin mascarillas. Sin sana distancia. Bueno, en abril 7 también no todo es tan malo. Después de 10 largos años de intentarlo, 2 pandas gigantes en el zoológico de Hong Kong lograron reproducirse. El 10 de abril, Boris Johnson, primer ministro británico, fue diagnosticado con COVID-19. Tuvo que ser hospitalizado y además permaneció varias semanas en terapia intensiva. Una figura por demás polémica porque es de los que han sido muy criticados por el manejo de las pandemias. Obviamente, pues en su caso, por lo que fue en Reino Unido. Bueno, después hay una foto interesante de todo este grupo de antivacunas, negadores de COVID, anti-5G, que también están en contra de la propagación. Bueno, hay una gran propagación de fake news a raíz de todo esto. Hay muchas teorías de conspiración en las que dicen que el COVID te lo ponen en el hospital, como tal ahí te van contagiando, que después del 5G te altera el cerebro y muchísimas cosas. Entonces, es una imagen que también da la vuelta al mundo. Y que en México también se hizo muy sonado, que aquí los médicos mataban a la gente para quitarle el líquido de las rodillas a los enfermos de COVID. Ok. Bueno, ya no voy a mencionar nada más de eso. El 12 de abril, el Papa Francisco encabeza la bendición Urbi et Orbi para orar por las víctimas de COVID-19 en medio de una plaza de San Pedro completamente vacía. Y ese mismo día, durante la bendición papal, se sacó de la iglesia de San Marcelino el Cristo de madera al que se le atribuye el milagro de terminar con la peste negra. No había sido sacado desde 1522, cuando recorrió las calles de Roma para que terminara esa epidemia. El 27 de abril fue un día muy sonado porque Estados Unidos, en este caso el Pentágono, decide desclasificar videos de objetos voladores no identificados, de ovnis, que habían sido previamente revelados por algunos medios. O sea, es como, sí, los quieren ver, ahí están, sí existen, ¿cuál es el problema? No dan más explicación. Que por ahí, paréntesis, ha salido alguna noticia que uno de los presidentes de otro país estaba comentando que en información clasificada que los extraterrestres ya están en la Tierra, pero no quieren que se sepa porque podría causar pánico entre la gente. Que no estamos listos. Pero bueno, en mayo, por breves días por la pandemia de COVID-19, pasó a segundo plano al filtrarse el rumor de que había muerto Kim Jong, que era el líder de Corea del Norte, quien en caso de haber fallecido dejaría su lugar a Kim Jo-jong, que es su hermana, que según dicen es aún más fría que su hermano, pero es una brillante asesora y muy cercana a la política occidental. En el mes de mayo se viraliza como un pequeño británico, Max Woosey, se aisló en su jardín solo con su perro y una tienda de campaña para reunir fondos contra el combate del COVID. Logró reunir la cantidad, más de 40,000 libras en esta práctica que hizo este pequeño Max. Cuando Estados Unidos llegó a la histórica cifra de 100,000 muertos por COVID-19, el New York Times decidió publicar una portada en su periódico donde puso a cada una de las personas que han muerto por esta enfermedad hasta el día 26 de diciembre. El 25 de mayo surge el video donde un policía de Minneapolis, el policía Derek Chauvin, detiene con la rodilla en el cuello al afroamericano George Floyd. Una imagen por demás escalofriante y triste, lo cual desembocó en el movimiento Black Lives Matter. Exactamente. Pues bueno, el rostro de la esperanza se iluminó en mayo 27 cuando una persona, Shelley Gunn,
con 103 años, venció al coronavirus y para celebrarlo, qué mejor que abrió una botella de cerveza Bud Light. El 30 de mayo se celebra el primer lanzamiento de una empresa privada a la Estación Espacial Internacional. En este caso, una colaboración entre SpaceX y la NASA, con lo cual pues, se incrementó muchísimo la fortuna de Elon Musk. Después está una imagen interesante del planeta con un cartel de cerrado, y fue la portada de Economist, que impactó realmente, pero muy cierta. El mundo quedó cerrado. Igual en el mismo mes, la primer ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, se convierte en la mujer que derrotó al COVID-19, al verse en el país que dirige los mejores resultados de las políticas contra la enfermedad. En un punto, a la mitad de la pandemia, se destacó que en la mayoría de los países que contaban con los menores casos de muertes por coronavirus, sus líderes eran mujeres. Entre mayo y junio, las protestas por George Floyd en el Black Matters siguen importando y siguen estando muy presentes, haciendo que mucha gente se reúna y esté todavía en manifestaciones. Pero el problema es que hizo que eso hiciera a la gente racista que se viera aún más, porque que se visualizara. En algunos casos sale la imagen que hay gente blanca con armas apuntándole a gente de color o gente negra para que saliera de sus propiedades y que no los estuvieran molestando. El 1 de junio protestan en frente de la Casa Blanca en Washington por el Black Lives Matter, la muerte de George Floyd y la falta de respuesta de la administración de Trump. Cercado de manifestaciones, el gobierno republicano hace algo que no pasaba desde 1889. La Casa Blanca apagó todas sus luces. Se dice que ese día Trump fue escoltado a los sótanos de la Casa Blanca por protección. De ahí el 19 de junio la celebración del Día de la Emancipación, Juneteenth, en Charlottesville, Virginia, estuvo cargada de emoción por celebrarse en el marco de las protestas contra el asesinato de George Floyd. En la calle que lleva, ese mismo mes, en la calle que lleva a la Casa Blanca en Washington, se inauguró Black Lives Matter Plaza, con enormes letras amarillas. La plaza sigue activa hasta ahora y concentró las protestas en la capital de la ciudad. En junio 9 muere Pau Donés, vocalista de Jarabe de Palo, después de una larga lucha contra el cáncer. Descanse en paz. Y igual en el mes de junio, la nueva normalidad. En Gran Bretaña se realizó el primer concierto con sana distancia, un espectáculo de Sam Fender que dio mucho de qué hablar sobre cómo evolucionarán los negocios de entretenimiento después de este brutal año. Y en la imagen tenemos varias tarimas con una buena distancia entre ellas y donde prácticamente ya no puedes tener a gente cerca de ti. En ese mismo mes, en el mundo de la farándula, no muchos actores tuvieron más atención que Johnny Depp, aunque por las razones equivocadas. El actor se encuentra en un feroz juicio en contra de su expareja Amber Heard. A mediados de año se reveló que en unos audios donde se escucha cómo ella lo golpea y lo violenta. Sin embargo, más cerca del final de año, una corte desestimó los cargos que el actor puso en contra del periódico The Sun por acusarlo de golpeador, lo que fue un duro golpe para la estrella de Piratas del Caribe. Y esta historia me parece que va para largo. Sí, pues hasta ahorita hemos tocado prácticamente los primeros 6 meses de este caótico 2020. Realmente creo que sí deberíamos dividir en otra parte la siguiente mitad del año porque sí va a ser muy largo, pero creo que son hechos que valen la pena recordar en el aspecto de que, no sé si te pasó a ti, Estefan, que sí. Algunos de ellos decían, no manches, ¿a poco fue hace 8 meses, hace 9 meses, hace 10 meses? Sí. Y realmente lo sientes tan actual, tan presente, tan reciente, y no, ya tiene prácticamente algunos más de 6 meses que pasaron y realmente no, yo pensé que habían sido más cercanos, entonces creo que esta recapitulación está bastante interesante. Mira, también interesante aquí mencionar de volada que el ser humano que olvida su historia está condenado a repetirla. Por eso creo que es importante también saber un poquito cómo nos fue en el año, qué fue las cosas que sucedieron, como para que también procuremos no repetirlo. Y este ejercicio les recomiendo a toda nuestra audiencia que por favor también lo hagan con sus vidas. Recuerden qué fue lo que hicieron meses antes.
porque les puede ayudar mucho a mejorar, a optimizar tiempos, dinero, cosas, sociedad, en muchos aspectos de su vida. Vale la pena hacer una buena recapitulación. Así que, pues no sé si tengas algo más que decir, camarada Rafa. Pues en esta primera mitad del año creo que no. Realmente fue un año que todos ya deseamos que el 2021 sea mejor. Esperemos que así sea. Aún se ven meses muy largos. Se ve que todavía la pandemia va para muy largo. La vacunación masiva para realmente controlar la pandemia de COVID todavía se ve el horizonte muy, muy, muy lejos. Pero que el optimismo sea el último que tema lo tocaremos en el siguiente video, ¿no? Me parece bien, Steph. Pues sin más que decir, creo que, recordarles que todas nuestras redes sociales y todo está aquí abajo en la descripción en el caso de YouTube. En las otras redes recuerden seguirnos en Instagram, en YouTube, en Google Podcast, en iVoox y Spotify, ¿no? Exactamente. Y pues nada, nos vemos en el siguiente video. Nos vemos para los próximos, en la recapitulación de los próximos 6 meses. Chao. Exactamente. Chao.